lo sepan. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir pantalla acá para dar inicio a nuestro taller. Ahí, ya. Entonces, estamos en la clase del taller de técnicas de escritura de Internet y la lección, perdón, aquí me equivoqué yo, es la lección 3. Y esta lección es sobre reglas de acentuación y errores comunes. ¿Ya? Y como objetivo entonces vamos a tener que, vamos a recordar las reglas básicas de acentuación y también vamos a visualizar cuáles son los errores comunes, ¿ya? Eh, para partir igual yo les había pedido que quienes pudieran, en verdad, porque no era algo obligatorio, me pudieran mandar un texto, ¿cierto? Me llegaron dos, había uno que era más breve y otro que tenía una argumentación que era mucho más. ¿Ya? Vamos a revisar igualmente uno de los textos para que vayamos viendo y repasando un poco las cosas que vimos en las dos sesiones anteriores, ¿ya? Para que las vayamos recordando y que no se nos vayan quedando también en el tintero de repente, ¿ya? Hay muchas cosas que de repente uno necesita ir reforzando igualmente, ¿ya? Para partir esta sesión entonces, me gustaría que dialogáramos en torno a estas tres preguntas que tengo acá, ¿ya? Eh, ¿Cómo nos planteamos nosotros entonces al momento de redactar un texto? ¿Ya? ¿Cómo vemos esto? Que podamos discutir estas cosas. Yo les había dicho que de verdad nos ayudaba mucho, porque en el momento en que todos somos conscientes de estos problemas que enfrentamos al escribir, eh, los asimilamos de mucho mejor manera. Somos más conscientes y también lo logramos también poner en práctica. Importante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, a mí me interesaba preguntarle estas cosas. ¿Cómo creemos que es nuestra ortografía? Entonces, en primer lugar, ¿en qué cosas he visto comúnmente que me equivoco más con respecto a la ortografía? Recordemos que la sesión de hoy día, chiquillos y chiquillas, va a ser en base a la ortografía, ¿ya? Y aquí vamos a poner más ojo específicamente en las tildes, ¿ya? Entonces, por eso la conversación va a ir en torno a esa dirección, ¿ya? Y finalmente también, ¿cuál creen ustedes que es la finalidad de tildar una palabra? ¿Ya? ¿Por qué le ponemos tilde nosotros en español a las palabras? ¿Por qué tenemos un tipo de tilde, por ejemplo? Hay en otros idiomas que hay dos tipos, unos que van hacia la izquierda, otros hacia la derecha, por ejemplo. Pero ¿cuál es la utilidad que nosotros le vemos a esto? Porque nosotros muchas veces decimos, oh, hablamos sobre las tildes, pero no tenemos idea en verdad por qué la ponemos. ¿Ya? Me gustaría también ver si es que ustedes son conscientes de ese valor, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que me gustaría que pudieran ir respondiendo y creo que van ya apareciendo sus respuestas. Por acá, Jorge González, eso es Brian, ¿verdad? Brian nos dice que su ortografía es a nivel intermedio y que se equivoca más a menudo en las acentuaciones, comas y puntos, ¿ya? Y en tercer lugar, que no sabría bien cómo explicar la finalidad de una tilde, ¿ya? La Italia nos dice por acá que la tilde es para la pronunciación, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la Italia nos dice que una palabra nosotros la estamos tildando para saber cómo tenemos que pronunciarla, ¿ya? Y sí, eso va muy bien direccionado. La tilde entonces va en esa dirección, nos ayuda a saber cómo tenemos que pronunciar una palabra, ¿ya? Pero si tienen más respuestas en torno a esto, eh, que las pudieran ir compartiendo, o si quieren de repente abrir sus micrófonos también. Ya por acá me llega un comentario privado que me mencionan que en primer lugar creen que jamás terminaré de aprender, lo que resumiría eh, a un nivel medio bajo en ortografía, ¿ya? En segundo lugar, que lo que más le cuesta también son las tildes, ¿ya? Y en tercer lugar, la pronunciación de una palabra, ¿ya? ¿Ya? Y Matías por acá nos pone que su nivel de ortografía es medio normal, ¿ya?
estaría dentro entonces de un rango común. Y lo que más le cuesta son los puntos a las comas, ¿ya? Vamos a tener otra sesión, Matías, la próxima creo, que si no me equivoco, la próxima es para que podamos ver cómo se ponen bien los puntos y las comas, ¿ya? Vamos a ir viendo ahí cómo también poder darle más ritmo a nuestros textos. Eh, y en tercer lugar, la tilde acentúa, ¿ya? Vamos a ver hoy día igual y vamos a recordarlo, creo yo, porque algo que todos deberían conocer, la diferencia entre tilde y acento, ¿ya? Entonces vamos a indagar también un poco en eso. Y la italiana nos pone por acá también que su ortografía más o menos, estamos todos más o menos con estas impresiones de que nuestra ortografía no es mala, pero también falla de repente en algunos momentos, ¿cierto? Y la gracia de este taller, chiquillos y chiquillas, es que podamos entonces mejorar este nivel de ortografía y nos podamos, y sobre todo, y lo que más les quiero transmitir acá, y siempre en verdad, es que se sientan más seguros respecto a esto, al redactar textos, que no crean que escriban mal o que hacen algo mal. Todo esto es siempre ejercicio de pura práctica, nada más que eso, ¿ya? Así que todo lo podemos lograr. Y nos pone también por acá que se equivoca a veces en las tildes o cómo se escriben algunas palabras. ¿Ya? Eh, ese O, por ejemplo, Italia, ahí lo cambiaríamos y le pondríamos una O sin H. ¿Ya? Esa O con H, por ejemplo, es de impresión. Cuando yo digo, oh, qué terrible esto. Esa O, entonces sería, por ejemplo, cuando nosotros para mencionar algo es siempre sin H. ¿Ya? Eh, la Dayana nos menciona por acá, y ya para ir partiendo luego, es que cuenta que su ortografía es buena, ¿cierto? Le cuestan más los puntos y las comas. Entonces, la próxima sesión, Dayana va a tener que estar ahí más atenta porque vamos a estar trabajando también esto, ¿cierto? Eh, ¿Y cuál es la finalidad de tildar una palabra también? Tiene que ver con la acentuación, nos pone por acá. Vamos a ver entonces también esta diferencia. Entonces, si ya para ir partiendo, lo primero que vamos a hacer hoy día, entonces, va a ser que vamos a revisar en conjunto el texto de un compañero y vamos a revisar el texto que me envió Matías, ¿ya? Y para esto, chiquillos y chiquillas, bueno, voy a dejar de compartir pantalla acá, porque vamos a tener que ir al texto en sí. Vamos a revisarlo desde la parte del correo, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando yo hicimos el primer taller, estuvimos viendo cómo se tenía que enviar un correo, ¿cierto? Entonces vamos a ir parte por parte para que podamos recordar estas cosas. Y les voy a compartir por acá. Y ay, Matías, lo digo, como vamos a hacer de ejemplo, pero nada que digamos es como es como con mala intención, sino que cuando haya algún error es solo porque que todo es con Mateo, ¿ya? Así que la idea es que podamos ir trabajando en eso. Entonces, acá, por ejemplo, estamos en el correo, ¿cierto? A mí me llega este correo. Lo primero que yo veo acá, por ejemplo, yo acá ya veo, por ejemplo, un problema, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes nosotros que podríamos mejorar en la escritura de este correo electrónico? ¿Ven ustedes algún error acá? Ya, las mayúsculas. El asunto pone por acá Brian, ¿cierto? Eso es cierto, chiquillos y chiquillas. Yo una cosa que les mencioné, y es súper bueno que lo podamos ver en este caso, a nosotros los profes nos llegan muchas veces los correos así, y acá lo que me tendría que decir, por ejemplo, en el cuerpo del correo, el asunto, ¿ya? Más allá también de que hay un problema con las mayúsculas, ¿cierto? Pero nosotros nunca se nos tiene que olvidar cuál es la diferencia entre el asunto de un correo con el cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me fijo, a ver, si yo veo acá mis correos recibidos, cuando yo veo el asunto, por ejemplo, siempre es un tema importante, ¿cierto? Un tema, es como el tema, ¿de qué se trata este correo? ¿Qué es lo que va ahí? No todo lo que yo tengo que decir va en el asunto. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega una de transferencia del banco, que me llegan de repente, el asunto del correo solo dice transferencia a terceros, ¿cierto? Y
en el cuerpo yo leo finalmente qué es lo que a mí me comentan, ¿ya? Entonces, vamos a volver al correo, ¿cierto? Exacto, como nos dice Brian acá, en asunto debería ir, por ejemplo, algo como trabajo de taller o ensayo, y listo, ¿cierto? Y el asunto, miren, tenemos acá, ¿no? Si yo redactara un correo, que me aparece acá por defecto así, ¿cierto? Yo en esta parte, ¿se acuerdan que tengo que poner el destinatario? Entonces yo puedo poner mi mismo correo, por ejemplo. Entonces pongo ya, ese es para mí mismo. Y ahí en el asunto yo tendría que poner trabajo de taller de escritura, por ejemplo. Y acá en el correo recién, así como, hola, estimado profesor, adjunto en este correo mi trabajo para el taller, saludos cordiales, y listo. Y a mí por defecto acá me aparece la firma porque yo la tengo prehecha, ¿ya? Entonces pongo solamente saludos y aparece por defecto mi nombre y las cosas que aparecen ahí, ¿ya? Pero eso, que nunca se les olvide, chiquillos y chiquillas, entonces que el cuerpo del correo es muy asunto. En el asunto solo yo tengo que poner de forma acotada de qué se trata o qué es lo que yo quiero informar o enviar en este correo, ¿ya? Esa es una primera cosa, ¿ya? Y claro, hay otro tema con las mayúsculas, nos damos cuenta, por ejemplo, al principio, deberíamos poner profesor con mayúscula, eh, y taller de escritura en sí, como es un taller, también debería ir con mayúscula, ¿ya? Vamos a pasar entonces al texto que nos envió Matías. Igualmente, chiquillos y chiquillas, no nos podemos detener tanto tiempo como a mí me gustaría en revisar el texto porque es largo, ¿ya? Pero sí me interesa que revisemos, por ejemplo, la estructura, ¿ya? Porque este texto logra tener una estructura que era como la que yo les había mencionado, que tiene que tener siempre una estructura. Nosotros siempre es hacer una presentación de tema, entonces, argumentar a lo largo de todo nuestro texto y finalmente hacer una conclusión que recabe la información que mencionamos antes y que también muestre ciertas aristas de ampliación de este tema hacia otras aristas, ¿ya? Entonces, ¿ya? Bueno, partí acá con un mensaje hacia el curso y hacia mí, ¿cierto? Entonces nos dice acá Matías, estimado profesor y compañeros, como representante de ideas fundadas en la evidencia, eh, y de manera lógica y no ideológica vengo a tratar de demostrar por qué la constitución actual de la República no es un problema y por qué la casta política chilena intenta poner como eje de mal nuestra carta fundamental. De la manera más sencilla, pero con argumentos intento sustentar y exponer mi punto de vista con la esperanza que coincidamos ante la evidencia empírica, ¿ya? Esta es la explicación del texto en sí, ¿ya? Esto, chiquillos y chiquillas, debería ir en el cuerpo del correo, porque esto es lo que a mí me está explicando, qué es lo que se me va a mencionar acá y con qué finalidad, ¿ya? No estoy compartiendo el texto, perdón. Voy ahora entonces. Acá. Ahora sí, avísenme si se ve. Es que pasé directo desde la página web al otro texto y quizás por eso no me lo aceptó al principio. ¿Ahora sí? Ya. Genial. Ya, entonces, en este primer párrafo, por ejemplo, en donde acá el compañero nos explica qué es lo que va a hablar en este texto, siempre tiene que ir en el cuerpo del correo, porque es lo que a mí como profesor me está explicando eh, de qué se va a tratar o cosas así. De eso no es necesario que esté en el texto. No, y no debería estar nunca, ¿ya? Yo nunca le pongo a alguien en un ensayo, por ejemplo, le explico al profesor sobre esto, ¿ya? Sino que el ensayo, el texto es por sí solo y parte en sí ya hablando de la temática. Ninguna explicación con contexto académico o cosas así se pone en el texto, ¿ya? Eh, en sí, entonces, este texto, por ejemplo, parte explicándonos, si nosotros nos damos cuenta, parte con un título que es bien llamativo, porque
incita mucho a leerlo porque parte con una problematización, ¿ya? Nos dice la Constitución es el problema, entonces habla sobre un tema contingente y además tiene un título que incita a leer porque sabemos de inmediato que lo que va a estar acá mencionado es un tema actual y que además va a generar quizás controversia, ¿ya? Entonces partimos acá y una de las cosas mencionadas también es que el texto siempre tiene que ir justificado, ¿se acuerdan? Entonces lo primero que yo hago acá es esto, lo marco, por ejemplo, y en vez de que está alineado de esta manera, como dice acá alinear a la izquierda, yo lo pongo acá en justificar, ¿ya? Entonces ahí el texto queda todo derecho, siempre. Siempre la estructura, acuérdense que igualmente es muy, muy importante. Y recuerden también la sangría. ¿Ya? Entonces le ponemos ahí la sangrilla y ordenamos un poco el texto, ¿ya? Entonces parte acá el compañero mencionando lo siguiente: tras la marcha multitudinaria efectuada en Chile el 25 de octubre de 2019, también llamada la marcha más grande de Chile posterior al estallido social, la clase política y sus movimientos aseguró que el mal que afectaba a gran parte de los chilenos de a pie en materia de viviendas, pensiones y trabajo es la Constitución. Asimismo, la Carta Magna no dejaba que los políticos de buen corazón hicieran un buen desempeño en sus cargos, ya sea de parlamentarios, ministros, alcaldes, incluso el gran cargo de presidente. En las calles, en las primeras semanas de violencia y manifestaciones se pedían muchas cosas como presuntas soluciones. Las demandas más repetidas de la ciudadanía eran mejores pensiones, mejores remuneraciones y una salud que sea digna. Tres ejes que muestran un problema verdadero, pero que sirvió para que sectores de la política se encargaran de usarlas como oportunismo barato. Esos movimientos políticos se tomaron las demandas sociales verdaderas para poner su enfoque ideológico en la palestra, como en los panfletos: no más AFP, no más neoliberalismo, un aula divergente y feminista, se cayó el modelo, asamblea constituyente y una nueva constitución. Todos estos últimos de un sector político determinado. Entonces, si yo veo esta primera parte introductoria, que es así, ¿cierto? Eh, ¿Qué podría sacar yo acá como idea? Nosotros recordemos siempre que la primera idea que nosotros tenemos que tener y que podemos hacernos al leer un texto es, y sobre todo un texto como esto, de este tipo, que sea informativo, argumentativo a la vez, ¿cierto? Es más un ensayo. eh, es la tesis, la hipótesis que nos va a plantear. Entonces, ¿qué hipótesis podríamos ver nosotros planteada en el texto acá del compañero, por ejemplo? Que la responda otra persona claramente y no Matías, ¿ya? ¿Qué hipótesis o qué tesis ven ustedes que plantea acá el compañero? Porque esa es la idea que finalmente va a defender a lo largo de su texto. ¿Ya? Brian nos dice acá que sobre por qué necesitamos un cambio, ¿ya? Cuando leemos el texto nos pasa al contrario, que acá lo que plantea el compañero es que no es necesario un cambio constitucional porque la constitución, bueno, yo se los puedo comentar porque ya lo leí, sino que lo que plantea es que la constitución ya ha tenido una sucesión de cambios, ¿ya? Eh, claro, lo que plantea acá la Italia es lo que menciona el compañero, que la constitución no es el problema, sino que el problema es otro, ¿ya? Entonces la tesis de lectura acá va a ser en relación a que la constitución no es un problema, no es el problema social, sino que lo que se tiene que cambiar son otras cosas, ¿ya? Eso es más o menos lo que él nos menciona, ¿ya? Y recordemos siempre que la hipótesis o la tesis de lectura de un texto siempre es la idea que vamos a defender, pero con una postura clara. Voy a decir acá, por ejemplo, que la tesis es que es la Constitución, ¿ya? Eso es sobre qué se va a tratar, ese es el tema, quizá, ¿cierto? También va a ser mucho más amplio. Pero si yo digo la tesis, yo tengo que tener una postura con respecto a la Constitución. Entonces, la postura con respecto a la Constitución, acá, es que, eh, es que la Constitución no es el problema, ¿ya?
Sí. Al tener imágenes, pareciera ser una noticia es que estamos más acostumbrados y acostumbrados a ese formato, es verdad. El ensayo en sí eh, tiene mucho más que ver con, es mucho más escrito, no es tan visual, pero igual usa recursos usa recursos visuales, ¿ya? Pero claro, acá lo que nos menciona la Dayana es muy importante. La estructura no es la misma. Y la estructura que tiene el compañero acá no es de noticia. Recordemos que una noticia siempre es sobre un hecho puntual, ¿ya? Entonces yo tendría que hacer una noticia sobre una marcha, por ejemplo. Y en una noticia yo no doy opiniones personales, sino que solamente informo. Y acá en este texto hay opiniones personales desde el principio, porque yo veo acá que el compañero lo que hace es defender su postura. Por eso es un ensayo. ¿Ya? Más allá de si tiene imágenes o no, la estructura que este texto sigue es de un ensayo. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuál es la tesis que va a defender. ¿Ya? Finalmente, y ya, bueno, lamentablemente no podemos revisarlo como completo, todo, pero, por ejemplo, acá nosotros nos damos cuenta, ya, utiliza imágenes de apoyo para su tesis, sí. Yo creo que acá, por ejemplo, también un problema es utilizar muchas imágenes, ¿ya? Las imágenes siempre en una mucho más justificada. Entonces, por ejemplo, hablar sobre la Constitución, acá no es necesario que nosotros pongamos una imagen de la Constitución, ¿cierto? Porque la imagen siempre tiene que estar muy bien justificada, ¿ya? Tiene que estar clara y tiene que entregar información eh, que apoye lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, gráficos, datos estadísticos, como sí pasa a lo largo del texto más adelante, por ejemplo, acá hay, creo, a ver, hay alguna parte en donde muestra un gráfico, ¿ya? Esto, por ejemplo, acá esto está súper. ¿Por qué? Porque nos muestra un gráfico, ¿ya? Con datos estadísticos, ¿cierto? Y nos muestra además cuál es la fuente, de dónde se sacó esta información. Y esa información lo que hace es apoyar la información que él nos da en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces nos está dando prácticamente opinión, y esa opinión la está justificando con un dato estadístico que está apoyado por una imagen acá, ¿ya? Entonces, como nos menciona la Dayana acá, me pregunta si es que los ensayos pueden tener imágenes, sí pueden tener, pero no tantas imágenes, siempre muy poquitas. Una imagen, por ejemplo, yo en un ensayo este ensayo, por ejemplo, tiene 14 páginas. En un ensayo de 14 páginas yo no debería poner más de 2 imágenes, ¿ya? Y siempre de manera muy justificada, ¿ya? Es cierto acá lo que nos dicen también de que la imagen llama más al lector, ¿ya? Pero se nos tiende a confundir un poco el formato, ¿ya? Porque la imagen en el ensayo siempre tiene que estar muy bien justificada, y aportar información a lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Como en el caso de este gráfico. Este otro tipo de imágenes, ¿ya? Como por ejemplo, este también podría tener porque tiene relación a lo que él menciona acá, ¿cierto? Pero por ejemplo, acá, esta imagen donde salen diversos políticos, no apoya mucho la información, sí, porque no sabemos quiénes son. Si hay alguien que no es chileno, por ejemplo, y ve esto, o que no se ha educado, ¿cierto? O que no ve mucha tele, eh, no va a saber quiénes son las personas que aparecen acá abajo, ¿ya? Entonces, una imagen siempre tiene que estar bien justificada y también tiene que estar siempre en un ensayo con un pie de página que me explica a mí la fuente y por qué eso apoya la información que yo estoy entregando, ¿ya? Entonces, esas cosas ahí habría que irlas mejorando. También algunas otras cosas, por ejemplo, con respecto a la estructura, como acá, por ejemplo, tenemos un texto centrado. Los textos en un ensayo siempre tienen que estar ordenados y justificados, ¿ya? Entonces, siempre esta opción que aparece acá, donde tengo yo el mouse, es la que nosotros tenemos que usar, ¿ya? El texto siempre alineado, justificado, porque queda mucho más ordenado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría marcar todo el texto con control E, se marcó las 14 páginas, y yo podría poner acá que todo esté justificado y todo el texto en sí me va a quedar justificado de inmediato, ¿ya? Entonces ahí ya queda todo súper bien, ¿ya? Eh,
Me gustaría mencionar también que, por ejemplo, habíamos quedado en esta parte. La primera parte entonces era súper introductoria y nos daba el contexto, ¿cierto? Y luego de eso empieza a dar sus argumentos. Acá empieza, por ejemplo, a explicar sobre la Constitución, qué es la Constitución, y también da opiniones con respecto a eso y por qué cree que el problema no es la Constitución en sí, sino que son otros. ¿Ya? Acá, por ejemplo, da una primera idea que dice la Constitución es de Pinochet, ¿cierto? Y sale entre comillas porque él viene a defender la idea de que en verdad la Constitución ha tenido tantos cambios que ya no es una Constitución que sea solo... Ya. Que igualmente ahí podemos decir muchas cosas porque sigue siendo la Constitución de Pinochet, pero con modificaciones. Nada más que eso. Por eso se busca cambiarla. Pero viene a dar también un refuerzo a esta idea. En segundo lugar, por ejemplo, menciona otra idea. Este es otro argumento que va a defender esta idea, en donde nos menciona que debido a esta constitución no han querido mejorar las pensiones. ¿Ya? Y aquí él nos viene a defender esta idea de que la constitución no tiene nada que ver con que mejoren las pensiones. ¿Ya? Y lo argumenta y da también algunos antecedentes históricos, como mencionando los gobiernos de presidentes anteriores. ¿Ya? Eh, como tercer argumento, por ejemplo, pone acá que la nueva constitución la escribirá el pueblo. Y viene a decir eso también que no es tan así, o que no puede ser así. ¿Ya? El derecho a trabajo digno empieza a hablarnos sobre esto, ¿cierto? El fracaso del modelo, que es otro argumento que se utiliza del modelo capitalista, por ejemplo, que es un argumento que se utiliza para señalar que debemos cambiar la Constitución, ¿ya? Y él viene a hablar también sobre esto y por qué cree que esto no tendría relación en sí, ¿ya? Y en sí vamos a encontrar un montón de argumentos que van a ir apoyando esta idea, siempre. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo el desarrollo de su idea son súper extensos, ¿cierto? El desarrollo acá es largo, es muy largo. Y un texto, siempre, un ensayo, chiquillos y chiquillas, siempre tiene que ser así. ¿Ya? Tiene que seguir un orden, ¿ya? Y lo más importante siempre van a ser los argumentos con los cuales nosotros vamos a defender nuestra idea. Y eso se ve súper bien reflejado en esta parte, más allá de si nosotros estamos de acuerdo o no con las ideas que alguien tenga, ¿ya? Y finalmente, en esta parte, por ejemplo, él nos hace una conclusión en torno a lo que mencionó, ¿ya? Entonces habla sobre ciertas ideas, ¿ya? Entonces viene a reforzar un poco lo planteado en un principio. Y nos menciona, por ejemplo, que hacer un cambio de constitución pone en peligro el sistema económico, que antes de la violencia del 18 de octubre eran admirados dentro y fuera de la región. Eh, Luego de este hito histórico, la economía quedó muy mal parada. Por otro lado, la pandemia se encargó de golpearnos en el piso debido al cese de la economía productiva, que nos guste o no, el dinero no crece en los árboles y lo que se pide tiene que pagar con dinero, se tiene que pagar con dinero. ¿Ya? En sí, entonces, esto va a tener una conclusión final que también va a ser extensa. ¿Ya? La conclusión, como yo les había mencionado en la sesión pasada, por ejemplo, si tenemos un texto de 14 páginas, acá yo creo que está súper bien administrado el espacio, porque tenemos una primera plana entera de discusión, luego tenemos como 10 planas o 12 planas de argumentación, ¿cierto? Que vienen a apoyar o a argumentar en verdad la idea que se plantea en un principio, y finalmente una plana entera también de conclusiones en torno a lo que se mencionó anteriormente. ¿Ya? Eh, a ver, voy a ir viendo sus preguntas. Los ensayos pueden tener imágenes, ya lo había respondido eso. Me preguntaban por acá si las tesis se pueden poner imágenes. Sí. En las tesis también se pueden poner imágenes, pero casi siempre se ponen como anexo. ¿Ya? Y se ponen muy poco. Cuando uno hace una tesis, por ejemplo, lo que si va a poner alguna imagen la pone al final, y tú le pones al final anexo uno, por ejemplo, o puedes poner muchos anexos. Y cuando estás escribiendo tu texto y necesitas apoyar algo con una imagen, le pones ver anexo uno o ver anexo, ¿ya? Y ahí la persona cuando lo está leyendo finalmente va después al final de tu texto
y puede ver esa imagen que requiere el texto, ¿ya? Pero eso, principalmente con respecto a lo que se menciona con respecto a la estructura de ensayo, ¿ya? Un anexo, Italia, es algo que va extra, es como algo extra, información adicional, ¿ya? Agregada. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a volver a la diapositiva. ¿Algo que me quieran mencionar con respecto al texto? O Matías también, si quiere mencionar algo con respecto a lo que dijimos, me lo pueden ir comentando también en el chat. Si no, vamos a pasar directamente a la parte de acentuación, ¿ya? ¿No? Ya, chiquillos. Entonces, seguimos acá con la diapositiva. Eh, ya. Por acá ahora ya nos dicen que estaba interesante el texto, pero que se debería mejorar en los aspectos que estuvo en exceso. Eh, claro, algunas imágenes, por ejemplo, que entorpecen un poco la lectura o cosas así, lo podríamos mejorar, ¿ya? Pero en sí la estructura del texto yo creo que está muy, muy bien encaminado también, cómo se está planteando la idea de defender una tesis o defender su propia idea, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día con respecto a las tildes? Son estos 4 puntos, ¿ya? Vamos a recordar entonces la diferencia entre acento y tilde en primer lugar. Vamos a ver esta materia que es de, yo creo que la vieron como en cuarto básico, pero de verdad tiende a olvidarse mucho, ¿ya? Yo creo que yo si le preguntara a cualquier persona de mi edad, por ejemplo, nadie se acuerda bien qué es una palabra aguda, grave o drújula, ¿ya? Entonces, si ustedes no se acuerdan, no se vayan a sentir que no saben algo muy básico, ni mucho así, porque yo creo que muy pocas veces se refuerzan estas cosas en el colegio. Entonces, es súper bueno que tengamos esta instancia de poder recordarlas, ¿ya? Vamos a hablar también sobre la situación dialéctica y vamos a hacer algunas diferencias sobre errores comunes que uno comete también con ciertas palabras en específica, como ahí, hay, ¿ya? Y palabras por el estilo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, acento y tilde, chiquillos y chiquillas, tenemos que recordar siempre que no son lo mismo, ¿ya? El acento es muy distinto a la tilde, van de la mano igualmente, no habría tilde si no existieran acentos, pero son cosas distintas, ¿ya? Y acá tenemos que tener muy claro lo que yo les planteo acá, en una primera instancia, ¿ya? Todas las palabras se acentúan, sin embargo, solo algunas se tildan. No todas las palabras llevan tilde, ¿ya? Eh, y ahí vamos a ir viendo también cuándo lleva el tilde y cuándo no, ¿ya? El acento, entonces, chiquillos y chiquillas, siempre va a ser, se va a ubicar en la sílaba en donde nosotros, en la sílaba en donde nosotros vamos a cargar la voz, ¿ya? Todas las palabras siempre tienen acento, y eso que no se les olvide, anótenlo, porque eso es muy importante, ¿ya? Todas las palabras siempre tienen acento, porque es solamente en donde nosotros cargamos la voz al pronunciar la palabra, ¿ya? En cambio, la tilde, lo que viene a decir esta es la marca gráfica del lugar en donde cargamos la voz, ¿ya? Es porque lo tienen solo algunas palabras. ¿Y por qué? Porque la tilde lo que va a hacer es ayudarnos a entender o a saber cómo tenemos que pronunciar una palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo regreso de regresó, que se escribirían igual si no existiera la tilde viene a decirme a mí cuál está en pasado, eh, y cuál está en presente histórico, que sería igual, ¿ya? Eh, porque igual estaría en el pasado, son distintos tipos de pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos una misma palabra que se utiliza de distinta manera, eh, marcada por una tilde. Y solo la diferencia que nos viene a decir es en dónde vamos a cargar la voz, porque en regreso la voz va a estar cargada en la segunda sílaba, ¿cierto? En gre, regreso,
eso va a estar cargada la voz, el acento entonces, en la última sílaba. Y cuando se va a cargar en la última sílaba, va a pasar a tener tilde. Y cuando se carga en la segunda sílaba, no tiene tilde, ¿cierto? Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo en cuanto a diferencias de acento y tilde, ¿ya? ¿Se entiende más o menos esa idea? ¿Queda claro un poco? Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, fijémonos en estas tres palabras que tenemos acá, ¿ya? Canción. ¿Dónde estaría, por ejemplo, si nosotros acá, y vamos a hacer este mismo ejercicio que decía la Italia, que dice acá que se acuerda que se separaban las letras con las manos? Con las manos lo que hacíamos cuando niños y niñas era que separábamos las sílabas, ¿cierto? Entonces decía que canción tiene. ¿Cuántas sílabas tendría canción, chiquillos y chiquillas, para ustedes? Dos, ¿cierto? Canción, ¿cierto? Perdido va a tener tres sílabas, ¿cierto? Y último va a tener también tres sílabas, ¿ya? Entonces, en canción, yo me doy cuenta, por ejemplo, que esto se acentúa, ¿cierto? En la última sílaba y lleva tilde, ¿cierto? Perdido, ¿dónde estaría, por ejemplo, la sílaba tónica, que es la sílaba donde se carga la voz? ¿Cuál sería la sílaba de perdido en donde se carga la voz? Ya acá, por ejemplo, ven, nos damos cuenta, por ejemplo, de que de repente estamos incurriendo en errores con respecto a esto. La palabra perdido, si nosotros damos cuenta, yo cuando digo esta palabra, cargamos la voz en la segunda sílaba, en di, ¿ya? Si fuera perdido, si fuera en per, por ejemplo, sería perdido. Y si fuera en do, sería perdido, ¿ya? Pero es perdido, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que ahí la sílaba tónica está en di, en la segunda sílaba, ¿ya? Después vamos a darnos cuenta, cuando revisemos ahora a continuación lo de las palabras graves, agudas, graves y esdrújulas, cuándo llevan tilde en cada caso con respecto a estas sílabas, ¿ya? Pero es súper importante que recordemos cómo darnos cuenta en dónde está la sílaba de cada una de las palabras, porque eso también nos va a ayudar a, a, a poner mucho mejor las tildes, ¿ya? Y la palabra último, ¿en dónde está la sílaba tónica? ¿Cuál es? Y acá me la deberían contestar muy bien, porque está muy clarito. Ul, ¿cierto? Entonces ahí la sílaba tónica, entonces, está además marcada por una tilde, ¿cierto? Las tildes, chiquillos y chiquillas, siempre que ustedes vean una tilde, en donde está la tilde es la sílaba tónica. Si no está la tilde, pues está como en perdido. Si no hay una tilde, es porque la sílaba tónica la tenemos que pensar, ¿cierto? Y tenemos que pensar en dónde cargamos nosotros la voz cuando decimos esta palabra. Simple. Si está la tilde presente, marcada, esa es la sílaba tónica. Si no está, me tengo que fijar en qué sílaba yo cargo la voz cuando pronuncio la palabra y voy a encontrar la sílaba tónica, que esa es la sílaba fuerte, la que le da más fuerza a la palabra, ¿ya? Y finalmente es la que nos dice cómo tenemos que pronunciar esta palabra también. Pasando ahora entonces a este gran recuerdo de la enseñanza básica, las palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿ya? Vamos a tener acá, chiquillos y chiquillas, y esto yo creo que es una regla que se tienen que aprender, pero y no se les tiene que olvidar, y eso nos ayuda demasiado a no equivocarnos nunca cuando pongamos tildes. O sea, hay otros tipos de tilde también, ¿ya? Pero eh,
En estas reglas yo creo que se encuentra la gran mayoría de las palabras, ¿ya? Que llevan tilde. Las palabras agudas entonces van a ser aquellas que se van a hacer la última sílaba y se tildan solo cuando terminan en N, S o vocal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la palabra canción, que era una palabra aguda porque se carga la voz en la última sílaba, ¿cierto? Canción. Como termina además en letra N, por eso lleva tilde, ¿ya? En cambio, palabras graves eh, se van a acentuar solamente cuando no terminan en N, S o vocal, ¿ya? Y bueno, también no está de más mencionarles que las palabras graves van a ser aquellas que se van a acentuar en la penúltima sílaba, ¿ya? En la anterior a la última. Y solamente entonces van a tener tilde cuando no terminen en NS vocal, ¿ya? Distinto a las agudas entonces, ¿por qué? Porque las agudas se tildan cuando sí terminan en NS vocal. Las graves si es en NS o vocal, ¿ya? Las palabras esdrújulas, en cambio, se van a acentuar en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Quiere decir esto que la sílaba tónica va a ser la antepenúltima sílaba, y que siempre, siempre una palabra esdrújula se va a tildar. Entonces, si una palabra yo cargo la voz en la antepenúltima sílaba, siempre la tengo que tildar, perdón. Y las palabras sobre esdrújulas, que son las que siguen, estas palabras son más rebuscadas, chiquillos y chiquillas. Y son casi siempre adverbios, ¿ya? Como próximamente, llanamente, todas esas palabras terminadas en mente, por ejemplo, que son adverbios. Hay muchas más palabras que son adverbios, claramente, pero eso es como nos entrega muchas palabras, ¿ya? Los adverbios, esos adverbios, que son palabras bien extensas, como próximamente, son palabras sobre esdrújula, ¿ya? Van a acentuar en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Hay muy poquitas palabras que son sobre esdrújula, ¿ya? Y las palabras sobre esdrújulas siempre, siempre se van a tildar, al igual que las palabras esdrújulas, ¿ya? Entonces, y recapitulando un poco esta información, las palabras agudas solo se tildan cuando terminan en NS o vocal. Las palabras graves se tildan solo si es que no terminan en NS o vocal. Y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se tildan, ¿ya? Esa es la gran diferencia. ¿Queda clara un poco esta diferencia entre palabras? Igualmente vamos a ir viendo ejemplos, ¿ya? Con respecto a esto. La palabra poder, por ejemplo, ¿es aguda, grave o esdrújula? ¿Qué creen ustedes? Ya, tenemos dos respuestas por acá que dicen que es grave. ¿Ya? Si fuera grave la palabra, chiquillos, es aguda, como dice Fernando. ¿Ya? Si fuera grave, fíjense ustedes acá, ¿ya? Si fuera grave esta palabra, se tendría que tildar. Porque si fuera una palabra grave, además está terminada en R. ¿Ya? Recuerden siempre que las palabras graves no se tildan, o sea, se tildan solo cuando no terminan en N, S o vocal. Entonces, si esta fuera una grave terminada en R, debería llevar tilde. No podría ser grave jamás. ¿Ya? Poder es una palabra aguda. ¿Ya? Es una palabra aguda y no lleva tilde. ¿Por qué? Porque las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. ¿Ya? La palabra ejemplo, entonces, acá puesta. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, grave, esdrújula.
grave, ¿cierto? La palabra ejemplo, entonces, es una palabra grave. ¿Y por qué no lleva tilde? Nosotros vemos acá, está escrita, no lleva tilde. ¿Por qué no llevaría tilde? Porque termina en o, termina en vocal, ¿cierto? Y las palabras graves terminadas en vocal, ¿llevan tilde o no llevan tilde? No llevan tilde, ¿cierto? Y por último, frente a estos ejemplos, la palabra cálidamente. ¿Qué tipo de palabra sería? Sobre drújula. Muy bien. La palabra cálidamente entonces sería sobre drújulas. Sobre drújula, perdón. Eh, ¿Y por qué lleva tilde? Si recapitulamos esa información. ¿Por qué lleva tilde entonces esta palabra? Porque siempre llevan, ¿cierto? Acá entonces nosotros estamos claros con que las palabras esdrújulas y sobredrújulas siempre llevan tilde. Ya alguien acá me está dando. La palabra poder. ¿Qué le confundió? Acá me estaban mencionando que había una confusión con la palabra poder. La palabra poder, ¿dónde cargamos nosotros la voz? Si fuera poder o poder. Porque te tienes que fijar muy bien, Italia, la palabra poder es poder. ¿Dónde cargamos la voz? En la última sílaba. Por eso es una palabra aguda. ¿Ya? Si la cargáramos en po, que es la penúltima sílaba, sería una palabra grave, perdón. Pero nosotros no diríamos poder, diríamos poder, ¿ya? Porque cargaríamos la voz en la sílaba anterior, ¿ya? Sería poder, no poder. Poder es una palabra aguda porque cargamos la voz en la última sílaba. ¿Queda claro con eso? Ya, súper. También hay otro tipo de acentuación, que es la acentuación diéretica. ¿Ya? Hay palabras que no caben dentro de esta categoría de palabras agudas, graves, esdrújulas. O sea, todas las palabras caben dentro de esa categoría. Pero hay tildes que en español nosotros las ponemos en base a otros tipos de acentuaciones. ¿Ya? Y en esa acentuación está la acentuación diéretica. ¿Ya? La acentuación diéretica entonces se va a referir a cuando la voz se carga en lugar de la palabra con dos o más vocales juntas. ¿Ya? Entonces, tenemos dos o más vocales juntas, o sea, dos en verdad, porque si fueran tres vocales sería un triptongo. Eh, pero cuando tenemos dos vocales juntas en una palabra, siempre vamos a tener ahí una acentuación diéretica y tenemos que fijarnos si es que esta lleva tilde o no llevaría tilde. ¿Ya? Lo que hace la acentuación diéretica es decirnos finalmente si estas dos vocales que están juntas van dentro de la misma sílaba o en distintas sílabas. ¿Ya? Y ahí formamos lo que conocemos como los diptongos y los hiatos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el diptongo va a ser aquel que no va a separar las vocales en sílabas distintas. En cambio, el hiato sí va a separar las vocales en sílabas distintas. Como por ejemplo, perdía, perdía. Entonces, ¿dónde estaría acá la acentuación diéretica? En primer lugar. En la palabra perdía, chiquillos y chiquillas. La acentuación diéretica, ¿dónde estaría? Ya, la Italia nos dice que en la I, pero tenemos que recordar también, está en la I, pero tenemos que recordar que esto es en base a dos vocales, ¿ya? Y tenemos que tomar el conjunto completo. Entonces, perdía. Perdía sería en la sílaba día,
¿ya? Ahí tendríamos nosotros la acentuación diarética, ¿ya? Y esta lleva tilde en sí, ¿cierto? Eh, ¿Y esto sería un diptongo o sería un hiato? Es un hiato, ¿cierto? Es un hiato, como dice Fernando acá, es un hiato, porque si nosotros nos damos cuenta, la palabra separa la sílaba, ¿ya? Entonces es perdí-a. Eso es lo que nosotros decimos, tenemos tres sílabas, no dos, ¿cierto? No es perdía, sino que es perdí-a. ¿Ya? Son tres sílabas, entonces como se separa la sílaba entre las vocales justamente, por eso es un hiato, ¿ya? En cambio, en la palabra jesuita, por ejemplo, que es un diptongo, las dos vocales van a quedar dentro de la misma sílaba, ¿ya? Entonces yo digo jesuita, yo me doy cuenta que ¿cuántas vocales tendría, o sea, cuántas sílabas tendría esta palabra? Jesuita tendría tres vocales, ¿cierto? Y el, la acentuación diarética acá estaría acá, ¿cierto? En sui. Y como las dos vocales quedan dentro de la misma sílaba al pronunciarlas, eh, esto sería un diptongo, ¿ya? Distinto entonces al hiato que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Estos chiquillos y chiquillas tienen un montón de reglas, cuándo lleva tilde y cuándo no, ¿ya? Tiene que ver con respecto a cuando hay vocales abiertas y cerradas juntas, ¿ya? Las vocales abiertas son la A, A, E, O, ¿ya? La I y la U son vocales cerradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Academia Lingüística lo que dice es que nosotros abrimos más la boca al decir ciertas vocales y hay otras vocales que decimos con la boca mucho más cerrada, ¿ya? Como la I y la U son vocales cerradas entonces, y la A, la E y la O son vocales abiertas, ¿ya? Y acá, esto para poner tildes, chiquillos y chiquillas, tiene un montón de reglas de cuándo hay una cerrada junta o cosas así. Les voy a mandar igualmente después una tablita en donde aparece toda esta regla. Pero lo que me interesa que sepan ahora y que recuerden es que ¿qué es un diptongo y un hiato? ¿Ya? Que sepamos que el hiato va a ser aquel que va a separar las vocales en sílabas distintas y que el diptongo va a dejar las dos vocales juntas en una misma sílaba. ¿Ya? ¿Eso queda claro o no tan claro? Igualmente yo creo que vamos a ir reforzando un poco estas ideas. Ya. Como datos, chiquillos y chiquillas, les puse acá que las preguntas y exclamaciones siempre llevan tilde. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago una pregunta y yo digo, ¿qué quieres comer? Por ejemplo, el qué siempre va a, que es un modificador, ¿cierto? Siempre va a llevar tilde. ¿Ya? Color, como es una exclamación, ese que también va a llevar siempre tilde, ¿ya? Y eso pasa con esas palabras que son como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿ya? Ese tipo de palabras, chiquillos y chiquillas, siempre, cuando nosotros la pongamos dentro de una pregunta o dentro de una exclamación, siempre van a llevar tilde, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les hagan una pregunta, ¿ya? Y partamos con palabras así, siempre tienen que ponerle tilde, ¿ya? Entonces, eso también es muy, muy, muy importante. No recuerda cómo se escribir el por qué. Hay muchas maneras, o sea, no hay muchas, pero hay aseveraciones con respecto a la palabra porque, ¿ya? La palabra porque, cuando yo hago una pregunta, va separado y con tilde en qué, ¿ya? Cuando yo estoy explicando algo, es distinto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo la guata o me duele el estómago porque ayer comí de más, como estoy explicando algo, ese por qué va todo junto y sin tilde, ¿ya? Entonces ahí es distinto. Cuando es una pregunta, ¿cierto? Entonces yo tendría la palabra separada y con tilde en qué, y cuando estoy explicando algo, el por qué iría todo junto y sin tilde, ¿ya? Espero haber respondido un poco a eso.
¿A qué se debe que por qué lleva tilde en la pregunta, pero por qué como respuesta va junta? Ya, acá, por ejemplo, Brian, nosotros nos tenemos que fijar en cómo nosotros pronunciamos estas palabras. ¿Ya? Cuando yo te pregunto algo, y si yo te pregunto a ti, ¿por qué no me entregaste la tarea? Cuando yo la pronuncio, yo separo la palabra. ¿Ya? Te estoy preguntando, ¿por qué? ¿Cierto? Estoy separando la palabra. En cambio, cuando tú me vas a y me vas a decir algo, me dices, porque estaba ocupado, ¿cierto? Ahí tú al decirla no estás separando, no separas la palabra, sino que lo dices todo junto. ¿Por qué? ¿Cierto? Esa misma como marca que uno dice al hablar es la que se pretende dejar plasmada en un texto escrito, ¿ya? Que las preguntas cuando uno hace una pregunta, separa la palabra, y cuando uno responde o explica algo, al decir esta palabra lo dice de manera todo junto, ¿cierto? Entonces, para poder diferenciar estas dos cosas, la RAE, la Academia Lingüística, también define que se escriban de cierta manera, ¿ya? Pero al pronunciar nosotros estas palabras, también nos damos cuenta de que esto tiene sentido. Errores comunes, y ya llegando casi al final de este taller del día de hoy, ¿ya? Creo que me pasé un poquito de tiempo, perdón. Eh, tenemos ciertos errores comunes, ¿ya? Siempre están estos, por ejemplo, la palabra hay, ahí y hay. Hoy esto me queda un poco corrido. La palabra hay, por ejemplo, acá, es de haber, siempre, ¿ya? Entonces, si yo digo en el mueble hay dos platos, tengo que escribirla de esta manera, ¿ya? La palabra ahí, en cambio, ¿ya? Como sale escrita acá, en esta otra parte, ¿ya? Es de lugar. Entonces, si yo digo los platos están ahí en el mueble, irían de esta otra manera. Y el hay, de exclamación, de dolor y cosas por el estilo, iría de esta otra manera escrita. Hay, ¿cierto? Ay, se me olvidaron los platos, diríamos acá, ¿ya? Entonces, hay con H a final sería de haber, ¿ya? Ahí con H intermedia y tilde en la I sería de lugar para indicar dónde está algo, ¿cierto? Y el hay sin H y con Y final sería de exclamación, ¿ya? Esas diferencias, chiquillos y chiquillas, es muy necesario que lo tengamos muy presente siempre. Entonces, fíjense muy bien en estas cosas. Yo igualmente después les voy a enviar esta diapositiva para que la puedan tener a mano en algún momento, si es que tienen alguna duda, ¿ya? Pero la palabra ahí, hay y ahí suelen escribirla mal, ya muchos estudiantes. Entonces pongamos ojo en este tipo de cosas, ¿ya? Por otra parte, la palabra haya. Tenemos acá, por ejemplo, haya, escrito con H y con Y, entre las dos A, es de haber, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo les pongo como ejemplo, ojalá haya, ojalá, uy, acá lo puse dos veces. Ojalá Juan haya encontrado hora al médico, ¿ya? Es de haber encontrado. Si yo la puedo reemplazar por haber, eh, si yo puedo reemplazar esta palabra por la palabra haber encontrado, en este caso, por ejemplo, se escribe siempre con H y con Y. En cambio, haya con de encontrar algo, eh, se escribe con H y doble L, ¿ya? Entonces es de encontrar esa palabra. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no hallo dónde sentarme, es como no encuentro dónde sentarme. Si yo puedo reemplazar la palabra por encontrar, se escribe de esta manera, con doble L, ¿ya? Y si yo quiero decir allá, que es de lugar, se escribe de esta manera, ¿ya? Sin H, con doble L y con tilde en la última A, ¿ya? Y sería entonces de lugar, y por ejemplo podríamos decir, el médico está allá en su consulta, ¿cierto? Siempre es indicativo ese allá. Ese allá, chiquillos y chiquillas, va de la mano con este allí. Son la misma palabra, pero en distintos tiempos verbales, ¿ya?
¿Está ahí o está allá? O sea, no en distintos tiempos verbales, perdón, yo me equivoqué. Estos no son verbos, no podrían tener tiempos verbales. Es distinto, porque cuando yo digo ahí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que ven ustedes entre ahí y allá? Me gustaría que me lo pudieran mencionar. ¿Qué diferencia podría haber entonces entre ahí y allá? ¿Se les ocurre a ustedes cuál es la diferencia entre ahí y allá? Distancia, muy bien, chiquillos y chiquillas. Estamos poniendo muy buen ojo. Cuando yo digo ahí es porque yo tengo algo medianamente cerca, ¿cierto? Yo le digo a alguien que está aquí al lado mío y le digo, oye, pásame la taza que está ahí, ¿ya? En cambio, si yo quiero mencionar algo que está más lejos, como por ejemplo está allá o por allá lejos, lo digo de la otra manera. Es tan sencillo como eso. Entonces, tiene que ver con las distancias. Si es algo que está un poco más cerca o es algo que está más retirado, ¿ya? Así que, súper bien. Y por último, las palabras as, de hacer y de haber. Y esta palabra yo creo que genera mucha confusión, muchas veces, ¿ya? A ver, espérenme. La palabra haber, entonces, que es una palabra que causa siempre harta confusión, ¿ya? Haz, entonces, con Z, con H y con Z, como podemos ver acá, es de hacer algo, ¿ya? Cuando yo digo, haz tus tareas antes de mediodía, sería entonces este tipo de palabra porque tiene que ver con hacer algo. Cuando yo quiero decir haz, pero de haber, se escribe con H y con S final. Entonces, no has pasado la aspiradora, es porque no es de haberla pasado, ¿ya? De haber la palabra, ¿ya? No es de hacer. No tiene que ver con hacer pasado la aspiradora, no podría ser, sino que es de hacer, de haber hecho algo, ¿ya? Es distinto entonces. Con Z siempre es de hacer algo y as con S es de eh, haber realizado algo o de que haya algo, ¿ya? Y la palabra as sin H y con S tiene que ver con que tú eres muy, muy bueno para algo, muy buena para algo, ¿ya? Eres un as en algo. Entonces yo puse acá, eres un as para la lectura, ¿ya? Pero la diferencia entre estos dos tipos de as, chiquillos y chiquillas, es la más importante. Que as con Z es de hacer y as con S es de haber. Para que nosotros sepamos cuál es la que tenemos que usar, un consejo que les puedo dar es siempre pensemos, ¿por qué palabra yo podría reemplazar esto? ¿Ya? Entonces, si yo digo, yo estoy diciendo hacer en base a haber hecho algo o en base a hacer algo, ¿ya? Digo algo en dirección a hacer una cosa, ¿cierto? O a llevar a cabo una acción, se va a escribir con Z. Eh, en cambio, si yo lo digo en relación a que haya algo o haber hecho algo, que conlleva el acto también de hacer, va a escribirse con S. Y es muy distinto uno de otro. ¿Ya? Si nos fijamos en los ejemplos, queda mucho más explícito. ¿Ya? En as, por ejemplo, yo les ponía acá, con Z, perdón, yo les ponía, haz tus tareas antes de mediodía. Es de hacer las tareas, ¿cierto? En cambio, en as con S yo les ponía de ejemplo, no has pasado la aspiradora. Es de no haberla pasado. Entonces ahí nosotros somos conscientes de cuál es la diferencia entre estos dos tipos de palabras. ¿Ya? Y creo que eso sería por hoy. Algo, chiquillos y chiquillas. Igualmente me gustaría preguntarles, eh, si tienen dudas con respecto a lo que vimos hoy y hacerles una preguntita final también con
¿qué es lo que sacan más en limpio de la sesión de hoy? ¿Qué aprendizaje se llevan ustedes hoy, después de esta sesión? Si me pueden responder en el chat, estaría súper. Ah, sí, revisaríamos el otro texto. El otro texto, Matías, yo tengo dos más. Uno, yo creo que vamos a revisar uno más. En la próxima sesión, por ejemplo, como hoy día partimos revisando el tuyo, en la próxima sesión vamos a revisar el de Brian, ya que es un cuento y es extenso. Igual tiene una extensión un poco mayor, porque el otro que me mandaron era un párrafo muy, muy cortito, entonces no era tan completo. ¿Ya? ¿Qué nos llevamos hoy día entonces como lección? ¿Sienten que tienen un poquito más de herramientas o no con respecto a la ortografía y por qué? Por ejemplo, me pueden ir respondiendo cosas así. Yo insisto harto en estos chiquillos y chiquillas con la metacognición o preguntarles qué es lo que aprendieron el día de hoy, porque ese es el momento, en verdad, que nosotros somos súper conscientes de qué es lo ¿qué es lo que estoy haciendo yo finalmente al tomar una clase o al venir a un taller extra programático? ¿Ya? O al estar en cualquier clase, ese momento que nosotros sabemos o nosotros mismos somos capaces de sintetizar cuál fue nuestro aprendizaje y lo visibilizamos también. Brian, del tercero medio B, es nuestro compañero. ¿Ya? Ya, entonces la ortografía, Javier nos pone por acá que conoció el haya, la palabra haya, ¿cierto? ¿Para qué se ocupa el punto y coma? El punto y coma, Brian, es bien complicado. Hasta a mí me cuesta de repente utilizar. Es cuando estamos en un punto intermedio. Ya entre poner dos puntos o entre poner un punto. Cuando queremos explicar algo eh, que va de la mano con la misma idea anterior, ya, pero no queremos separarlo en ideas distintas. ¿Ya? Entonces queremos seguir explicando algo y en vez de poner un punto, ponemos un punto y coma porque de cierta manera estamos explicando la idea que recientemente dijimos. ¿Ya? Recordemos que el punto seguido entonces se pone siempre cuando vamos cambiando de idea o vamos dando distintas perspectivas. Pero igualmente, chiquillos y chiquillas, eso es materia que vamos a revisar en la sesión del próximo jueves. ¿Ya? No juzguemos a los profes de la básica que de repente está medio complicado ahí el sistema. Hay un gran problema y quizá yo creo que hay que trabajar más en el currículum y ver que estas ideas se vayan reforzando, que se trabajen y que no sean algo que solamente se vea en cuarto básico y después olvidemos, porque esto es lo que nos da luces de cómo tenemos que escribir de manera correcta. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un problema a nivel un poco sistémico de currículum. ¿Ya? Y sí, es algo complejo, ¿cierto? Ya, chiquillos y chiquillas. Entonces, las comas y los puntos. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. La próxima sesión es de puntos, comas. Ya vamos a ver puntos seguidos, puntos aparte, y vamos a ver cuándo tienen que poner puntos y cuándo tienen que poner comas. Porque yo sé que es algo que les complica también. ¿Ya? Y ahí vamos a ir revisando esas cosas. ¿Ya? La idea, chiquillos y chiquillas, es que cuando finalicemos nosotros este taller, sintamos que de alguna manera tenemos más herramientas para poder escribir de manera correcta. ¿Ya? Ah, Italia, no hay apuro, así que no se preocupen. Yo les puedo responder sus dudas, pero muchas gracias igual. Ya vamos a dejar de compartir acá. Y eso, chiquillos y chiquillas. Son libres entonces por hoy y pueden descansar. Nos vemos el próximo jueves a las 5 igualmente y vamos a tener, como les dije, una sesión en donde vamos a estar revisando cómo se utilizan los puntos y las comas principalmente. Y vamos a revisar también el texto de un compañero. ¿Ya? Eso, chiquillos. Muchas gracias por su participación y que descansen harto. Chau.